creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él. Esta es una reunión de adoración y enseñanza y créanme que me asombro cómo Dios es tan especial que por momentos nos levanta en niveles de palabra, de ahí como que gira un poco ahí la espalda para descender, pero descendemos no a las mismas, al mismo lugar donde estamos en su palabra. Descendemos para entender otros principios, otros misterios de cosas que aparentemente ya sabemos, porque aparentemente ya sabemos. Sin embargo, Él nos da nuevas revelaciones. Y hoy meditando en la palabra, en otro tema, no el que voy a hablar ahorita, pero yo no hallaba qué hacer. Yo de verdad hablaba en lenguas y estaba tan emocionado con lo que el Señor lo que Él me dio hoy, y que había pasado muchas veces por ese versículo que ya de pronto se los voy a compartir, y nunca había visto lo que el Señor me mostró hoy. Sin embargo, hoy también tiene una porción especial para nosotros y vamos a ir al libro de Hebreos. Quizás hoy la enseñanza no es algo corta, así decimos siempre. Pero quiero que ustedes con su Biblia, antes de leer, quiero decirles que me voy a centrar en un punto muy especial para poder seguir entendiendo lo que es la perfección. Diga conmigo, la perfección. ¿Sí? La semana pasada aprendimos algo más todavía, porque son cosas que ya hemos visto, sobre la esperanza a la que Dios nos ha llamado, ¿sí? Y tener entendimiento que esa esperanza es en Jesucristo, por supuesto, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Pero ¿esperanza de qué, verdad? Ya siendo salvos, ¿esperanza de qué? Y esa es esperanza de tener la convicción que si nosotros caminamos con Jesús, Él va a transformar nuestro carácter, Él nos va a liberar, a ser verdaderamente libres de todo lo que en nosotros es contrario a su carácter, a su naturaleza divina, para que Él forme en nosotros su naturaleza divina. Esa es la esperanza que tenemos de cambiar, de no quedarnos como estamos, la esperanza que tenemos de ser transformados, de ser restaurados a su imagen y semejanza. Ese fue el punto de la enseñanza anterior. Y al final de cuentas estamos hablando la esperanza de ser perfeccionados, de llegar a tener un corazón como el de Él, la esperanza que a pesar de cómo somos, sí podemos llegar a ser santos y lo vamos a llegar a ser, porque si nos deleitamos en Jehová, Él nos concede los deseos de nuestro corazón. Y si el deseo de nuestro corazón es lo que Él también desea, tenga por seguro que nos lo va a conceder. ¿Estamos? Muy bien. Y en ese contexto, mis hermanos, de esa esperanza y de ser perfeccionados, ¿se recuerdan que el pueblo de Israel salieron 600,000 hombres, más las mujeres y los niños, de los cuales solo unos cuantos entraron a la tierra prometida? ¿Sí? Antes de leerlo les voy a hacer este contexto para no leer mucho. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, el propósito de Dios, el llamado que les hizo, y de una vez lo voy a llamar así, el santo llamamiento que les hizo, porque las próximas enseñanzas vamos a meternos en lo que es el santo llamamiento. Ese santo llamamiento que les hizo, mis hermanos, era para llevarlos a esa tierra prometida, la tierra de Canaán literal, pero más que asuntos naturales, Dios iba a hacer una obra espiritual en la vida de todo el pueblo de Israel, de los que entraran a Canaán. Así como iba a cambiar la tierra de Canaán, también Dios iba a obrar en el corazón de ellos. ¿Estamos? Entonces, ese era el propósito de Dios, llevarlos a esa tierra de reposo. Diga conmigo, reposo. ¿Sí? Porque a eso quería llevarlos Dios. Estaban en una tierra de esclavitud, de tareas pesadas, en una vida de servidumbre esclavizante a un faraón y a los egipcios, y Dios los llamó para que ellos pudieran entrar a esa tierra donde Dios les iba a dar reposo interno y reposo externo. ¿Estamos? Porque para tener reposo externo hay que tener reposo interno. ¿Estamos de acuerdo en eso? No puedo tener reposo externo si mi corazón está en guerra. Y de hecho la Biblia nos enseña sobre la guerra que hay en nuestro corazón. Hemos enseñado al respecto. En ese contexto, entonces, veamos lo que hizo que ellos no pudieran entrar y luego la advertencia que se nos hace a nosotros y hacia dónde nos lleva esto.
Vamos a leer en el capítulo 3 de Hebreos y vamos a empezar del versículo versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer varios versículos porque es una enseñanza. Así es que dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo. ¿De qué cosa? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes dice: exhórtense los unos a los otros cada domingo. No, ¿cada cuánto? Es cada día. Dígale que está a la par, es cada día. Pues, exhortándose los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de ustedes, vea la advertencia, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Vea qué advertencia. O sea, es exhórtense los unos a los otros mientras se diga hoy, mientras estamos acá, para que ninguno se endurezca. Es que ese es un problema. Aquí le está hablando Dios a su pueblo, a nosotros. ¿Sí? Y luego dice, versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que, vean la condición, esto a mí me impresiona, dice, con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Ahora, aquí cuando nos dice la provocación, nos lleva a lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Sí? Nos está hablando y nos está advirtiendo. Mire, somos hechos, diga conmigo, hechos. Aquí no está hablando de la salvación de la paga del pecado. ¿Sí? Aquí no está hablando de el día en que recibimos esa salvación, el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Aquí está hablando de ser hechos, y ese hechos habla de un proceso, de ser hechos participantes de Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de ser participantes de su carácter, de su naturaleza divina, de su mente, de su corazón, lo cual nos va a llevar a ser participantes con Cristo de su reino, de su trono. ¿Sí les hace sentido esto? Es que hay que entender lo que dice acá. Aquí no está hablando del principio, aquí está hablando de eso a lo que fuimos llamados desde el principio. Ahora, que no lo hayamos entendido o que no nos hayan aclarado para qué recibimos a Jesús en nuestro corazón, para qué recibimos la salvación de nuestra alma, el hecho que no nos lo hayan aclarado, enseñado, no quiere decir que Dios no mantenga ese llamado de ser participantes de Cristo. ¿Está claro esto? Porque ser participantes de Cristo es llegar a tener su corazón, su mente, su carácter, ser como Él, participantes de su gloria. Miren cuán grande es Dios, cuán bueno es Dios. Y nos advierte que no se vaya a endurecer el corazón. Exhórtense unos a otros mientras se diga hoy, porque el pecado es engañoso, es muy sutil. Y dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo provocaron en el pueblo de Israel. Porque aquí en Hebreos hace una relación al principio, en los primeros capítulos, una relación con el pueblo de Israel, para que nosotros aprendamos, para que nosotros tomemos ejemplo. ¿Estamos? Y luego ya en el versículo 16 nos habla un poco del pueblo de Israel, para que usted y yo aprendamos. ¿De acuerdo? Y nos dice, o hace una pregunta: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y el versículo 17, que esto es algo que igual a mí me da temor, me impresiona, porque dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado? ¿Cuántos años? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en qué cosa?
en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos, dice, ¿cuántos pueden ver eso? Sí. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué cosa? De incredulidad. Incredulidad. Mire, está hablando que Dios estuvo disgustado con el pueblo de Israel durante los 40 años del desierto. Pero ellos tenían la columna de nube y fuego, la presencia de Dios, mire, de una manera literal en esa columna de nube y fuego, porque imagínense, ustedes la podían ver. Era algo sobrenatural que 24/7 ellos estaban viendo la presencia de Dios. Ellos tenían una comida sobrenatural, el maná. Ellos bebían agua de manera sobrenatural, bebían de la roca que los seguía, que era Cristo. O sea, pónganle atención a eso. Miren las experiencias diarias que ellos tenían como congregación, porque en el desierto ellos eran congregación. Sin embargo, a pesar de esas experiencias, a pesar que se alimentaban de ese maná sobrenatural, que es pan de ángeles, pan de nobles, es comida celestial. Sin embargo, por las actitudes de ellos, sus acciones, sus reacciones, sus motivos, hicieron que Dios estuviera disgustado con ellos los 40 años, aunque tenían la presencia de Dios. O sea, hay que tomar ejemplo de esto y no caer en el engaño que porque siento la presencia de Dios, porque recibo milagros, porque suceden cosas sobrenaturales en mi vida, creer que por eso Dios está agradado completamente conmigo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que claramente dice acá que Dios en su disgusto, y cuando Dios dijo hasta aquí, Dios dijo no entran en mi reposo. ¿Y de qué reposo está hablando? Está hablando de entrar a la tierra de Canaán. En ese tiempo era literal. O sea que a eso Dios le estaba llamando reposo. ¿Está claro esto? Reposo. Dios los quería llevar a una tierra, a una dimensión, a una experiencia de reposo en Dios. ¿Estamos en esto? Muy bien. Y el problema fue la incredulidad. Vea a dónde nos puede llevar la incredulidad, a perdernos eso que Dios quiere darnos. Y vamos a seguir leyendo en esto. Entonces, esto lo menciona aquí Hebreos para que ahora nosotros entendamos hacia dónde nos quiere llevar Dios, a qué nos quiere llevar Dios. Porque así como al pueblo de Israel lo quería llevar a un reposo, a usted y a mí también nos quiere llevar a esa vida de reposo. ¿Me escuchó? A esa vida de reposo. Porque miren, no nos damos cuenta cuánto nuestra vida está cargada con los afanes de este siglo, con las codicias de este mundo y con el engaño de las riquezas. Créame que eso nos tiene casi como estaba Israel ahí en Egipto, o como Israel en el desierto, que aunque tenían a Dios, pero sus vidas no tenían reposo, peleando, alegando y todo lo que ustedes ya saben que pasó ahí en el desierto. Y es por eso que entonces en el capítulo 4 nos dice, me gusta cómo empieza aquí la palabra, versículo 1: temamos pues, dígale que está la palabra, hay que tener temor. Es que me gusta esto, a mí me emociona esto. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar ¿en qué cosa? O sea que la promesa todavía está. Era para el pueblo de Israel, pero es para nosotros también. Solo que en aquel tiempo era algo literal para ellos, para nosotros es en un ámbito espiritual. Pero al final de cuentas, vean lo poderoso de esto. A lo que Dios quería llevar al pueblo de Israel en una jornada literal es lo mismo o el mismo punto destino al que Dios nos quiere llevar a nosotros en una jornada espiritual. A que os llegará un reposo y nosotros también llegará un reposo, aunque por senda diferente. ¿Está claro esto? Aunque por senda diferente. Pero dice temamos pues, porque la promesa todavía está. Y entonces dice en el versículo 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado
¿Qué cosa? Diga conmigo, la buena nueva. ¿Qué es eso? El evangelio. A nosotros también se nos ha anunciado, anda arriba, Saya. Es que ellos también recibieron el evangelio, solo que en esa dispensación es la buena noticia, la buena nueva. Se les anunció a ellos y por eso dice también a nosotros. O sea, ese también a nosotros quiere decir que a ellos se les anunció. ¿Sí les hace sentido, verdad? También se nos anunció a nosotros la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y no me voy a meter en este asunto, pero es aquí donde entra en acción el propósito de la fe, o entendemos más para qué realmente nos da la fe Dios. ¿Estamos? Entonces, porque mire, se lo voy a poner así nada más. Dios les dio al final de cuentas fe al pueblo de Israel y tuvieron fe. Al principio no, pero tuvieron fe cuando se abrió el Mar Rojo. Ellos tuvieron fe para pasar y decir, no, nosotros no pasamos. ¿Qué tal si se vienen ahorita las aguas? Ellos tuvieron fe. Tuvieron fe para muchas cosas. Moisés tuvo fe para muchas cosas, porque la fe funciona para ese lado también. Pero no usaron la fe para lo más grande, para lo cual Dios nos la da. La fe para creer que Dios sí nos puede llevar y nos puede meter a esa tierra de reposo, a esa dimensión de reposo. Como en este tiempo muchos experimentan milagros por fe, pero no creen que Dios nos puede llevar a esa vida del reino de Dios. No usamos la fe para lo que verdaderamente Dios nos la dio, o el propósito más alto de la fe. Llamémosle así, el propósito más alto de la fe. Muy bien, sigamos. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice, saltémonos al versículo 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando del reposo, y a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron a causa de ¿qué cosa? Ahora, dése cuenta de cómo va describiendo o desarrollándose aquí la palabra. Habla que no entraron por incredulidad. Habla que no entraron por no oír con fe. Y ahora habla que no entraron por desobediencia. Porque, mis hermanos, al final de cuentas, la fe es obediencia. Porque la fe sin obras está muerta. Pero es fe en Dios cuando las obras que hacemos son las que Él nos dice que hagamos, no la que a nosotros se nos ocurre. No sé si les hizo sentido esto. Entonces porque ellos hicieron varias cosas, pero no hicieron lo que Dios quería. Entonces fueron desobedientes y dice que no entraron por ello. Entonces ya luego en el versículo 7 dice, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Diga conmigo, hoy. Y si mañana lo volvemos a leer, va a decir hoy. Dice, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahora el 9, aquí es donde ya voy llegando a lo que quiero. Ve todo lo que leí para llegar a lo que quiero. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y usted y yo somos el pueblo de Dios. Siendo salvos, habiendo tenido ya todas las experiencias que hemos tenido por las cuales Dios nos va llevando, nos dice acá que queda un reposo. ¿Y por qué un reposo? Porque de alguna manera cuando recibimos la salvación de la paga del pecado, ya tuvimos cierto reposo. Por lo menos saber que ya no nos vamos al infierno. ¿No se siente usted más tranquilo? Porque si usted no está tranquilo, hoy puede recibir a Jesús en su corazón. Pero dice, queda un reposo. Y le quiero decir que este reposo se refiere a Canaán espiritual, se refiere a la vida del reino de Dios. Y vamos a leer todavía el versículo 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo
también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aunque aquí lo pusieron de esta manera, pero cuando habla de reposar de nuestras obras, está hablando de toda esa vida que hacemos sin estar encausados completamente en la voluntad de Dios. Porque lo único que nos va a dar reposo es estar en la perfecta voluntad de Dios, con la vida que Dios quiere que tengamos, en una perfecta relación con Cristo y con el Padre. ¿Me está escuchando? En otras palabras, el reposo, ya se lo mencioné, pero habla de tener una vida de paz, una vida de gozo y una vida de justicia. ¿Y qué es eso? La vida del reino de Dios. Por lo tanto, anda Rabasaya, cuando hablamos de ser perfectos, estamos hablando de tener paz de Dios. La perfección es paz, es el gozo. Perfección es entrar a esa dimensión donde estoy en la voluntad de Dios, en obediencia absoluta a la voluntad de Dios, como en nuestro Señor Jesús. Cuando sea Jesús nos dice sean perfectos, nos está diciendo entren al reposo, al llamado que el Padre les está haciendo, de entrar a esa dimensión, de alcanzar, de obtener esa dimensión de vida de paz. No la paz que del mundo, sino la paz que viene por obra del Espíritu Santo, como lo dice en Romanos 14:17. ¿Está claro esto? Cuando habla de ser perfectos, de perfección, está hablando de la paz, del gozo, de la justicia de Dios establecida en nosotros. ¿Ya les hizo sentido esto? No sé si usted lo había visto de esta manera, pero ese es el otro ángulo de explicar la perfección. A eso los quería llevar Dios al pueblo de Israel, pero fueron incrédulos, no creyeron que eso era posible. No tuvieron fe para creer que a pesar que habían esos gigantes y esas naciones paganas, no tuvieron fe para creer que Dios sí podía barrer y limpiar toda esa tierra. Y eso es lo que sucede ahora. Nos dice Jesús, sean perfectos. Por todo lado la Biblia nos habla de ser perfectos y no creemos. No creemos. Murmuramos. Pensamos y aún nos atrevemos a decir que es imposible ser perfectos. Y es por eso que esto está escrito aquí para nuestra enseñanza. Y es por eso que vea lo que se nos dice en el versículo 11. ¿Les está haciendo sentido esto acá? Bueno, dice, en ese contexto dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vea que ese versículo, meditémoslo. Procuremos, ¿qué dice? Procuremos pues entrar en aquel reposo. En otras palabras, procuremos pues alcanzar esa perfección. Procuremos pues alcanzar esa meta del santo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Ahora, es impactante, ¿me ayudas, Pastor Sergio, hoy con la concordancia de esto? Porque esta palabra, primero, la palabra desobediencia que dice acá es la misma palabra cuando habla de incredulidad. Sí, mire, es que es tremendo. Dice: para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Y es una incredulidad rebelde, obstinada. ¿Cómo dice, Pastor Sergio? La palabra es la
G 5:45 dice: incredulidad obstinada y rebelde. Dice que ninguno caiga y dice, mire, ¿dónde estoy? En semejante, vea cómo dice, en semejante ejemplo de incredulidad obstinada, rebelde. Y viene de una raíz que es impersuadible. Impersuadible. Y mire, si algo nos topamos, y los instructores de diplomado no me dejarán mentir, si algo nos topamos, anda arriba Saya, es con esa resistencia a la gente. Es que es imposible ser perfecto, es que eso es ser de limpio corazón. Son impersuadibles. Y así fue el 99 punto y algo % del pueblo de Israel. Y así es en este tiempo. Y es por eso que nos dice, miren, procuremos. Ahora agárrese bien de la silla. Diga conmigo, procuremos. ¿Qué significa esa palabra procuremos allí en griego? Significa hacer un esfuerzo, pero pronto. Hacer un esfuerzo. ¿Cuándo? Pronto. ¿Qué más? Y ferviente. Y ferviente. ¿Qué más? Procurar con diligencia. ¿Qué más? Ser solícito. ¿Qué más? Deprisa. Deprisa. Con Vean, velocidad dice, y rapidez. Démonos prisa. No nos quedemos. No le demos tiempo al tiempo. Levantémonos. Creámosle a Dios. Creámosle a Jesús. Si Él dice sean perfectos, es porque sí se puede. Es una vida de paz, es una vida de gozo, es una vida en la voluntad de Dios que usted y yo necesitamos, que toda la gente necesita. Los matrimonios necesitan, las familias lo necesitan. Todos necesitamos este reposo que Dios tiene para su pueblo. Pero no seamos incrédulos, no seamos obstinados, no seamos rebeldes, seamos diligentes. Démonos prisa en buscar a Dios ahora que puede ser hallado. Démonos prisa en aprovechar la sangre de Cristo, que por ahora sigue disponible para nosotros. Démonos prisa dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ahora que el Espíritu Santo está haciendo esta obra en esta tierra. Ahora que estamos en esta gracia que Dios nos ha extendido, no perdamos el tiempo en cosas vanas. Procuremos pues entrar en ese reposo, entrar en esa dimensión de vida del reino de Dios. Seamos de los valientes que le creen a Jesús y que arrebatamos esa vida. La arrebatamos dejando que Él nos transforme. ¿Cuántos quieren eso? Ser perfectos, es eso. Es eso. ¿Cuántos quieren ser diligentes? Es que mire el llamado. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Es el Espíritu de Dios el que nos dice: procuremos, démonos prisa, diligentes, solícitos. Y todo lo demás que usted puede ver que significa esta palabra procuremos. Y esto aparece en otras partes de la Escritura también, pero hoy me quedo con esto. Necesitamos orar. Póngase de pie un momento, por favor. Los que están en casa también, por favor. Bendito Dios. El punto central de hoy es que sepamos que cuando se habla del reino de Dios, de entrar a esa dimensión de vida, para lo cual se necesita que su reino se establezca en nosotros, para lo cual se necesita que seamos liberados del reino pecaminoso de la carne que tenemos en nosotros. Cuando se habla del reino de Dios, de ese reposo, eso es alcanzar la perfección, lo cual no es imposible, sí es posible. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias porque permanece la promesa todavía, Padre. Padre eterno, haznos tener convicción, entendimiento de esta promesa bendita. Padre bendito,
bendito, haz lo que sea necesario en nosotros, en todos nuestros hermanos en esta tierra, en todos los cristianos, Padre, de poder ver y entender que aún permanece la promesa de entrar a tu reposo, a la vida del reino de Dios, a esa vida de perfección, de paz, paz perfecta, gozo perfecto, en la voluntad perfecta tuya, Padre celestial. Que entendamos que eso es alcanzar la perfección, y que sí se puede, y que es ahora. Es por eso que le pediste eso mismo a Abraham y lo alcanzó. Le pediste eso mismo a los demás siervos, hombres tuyos en la Biblia, y lo alcanzaron porque entraron a la tierra, llegaron al lugar al que tú los llamaste, Padre. Y nosotros podemos también, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Él nos fortalece. Cuán grande es tu poder, cuán grande es tu poder, Padre. Por eso Jesús dijo, tú lo has dicho, Jesús: los que hacen la voluntad de mi Padre son los que entran en la vida de su reino. Justicia, paz y gozo, Padre, venga tu reino. Establezcase tu reino, Padre, en cada uno de nosotros. Y oramos por nuestros hermanos en esta tierra y por todos los hombres en esta tierra. Tu reino, Padre, tu reino se establezca y se manifieste. Padre, gracias te damos. Todos sean llenos del Espíritu Santo. Todos los que están acá y los que están viendo y oyendo sean llenos del Espíritu Santo, llenos de la paz que viene de arriba, de la paz de Dios, nuestro Padre eterno. Sean llenos de esa presencia divina, y su gloria se establezca cada vez más y más en cada uno. Sean libres todos los que están acá y los que están en casa. Sean libres de todo afán. Todo espíritu de afán le reprendo. Todo espíritu de angustia, de aflicción, todo espíritu de opresión le reprendo y le ordeno que se quite y se aparte de cada uno de nosotros y de los que están viendo y oyendo en este momento. Allí donde estás, en casa, en tu trabajo, sé libre de toda opresión, libre de todo afán, de toda angustia, de toda aflicción. Porque escrito está: y este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Abba, Padre bendito, llenos de la paz de Dios, en el nombre de Jesús les ministro esa paz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre. Gracias, Padre eterno. Y hay armonía en el hogar, en la casa, en el matrimonio de cada uno. Hay paz, hay armonía. Ángeles de Jehová, despejen el hogar, la casa de cada uno de nosotros y nuestros hermanos, para que haya paz, haya armonía. Todo espíritu de contienda le expulso de la casa de cada uno. Por obra angelical la casa de cada uno sea desalojada, limpiada de todo espíritu de contienda, de angustia, de tormento. Y tengan paz, tengan armonía. Porque donde estamos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y también su naturaleza divina, vida eterna. Gracias, Padre eterno, bendito Dios. Los cubro con la sangre de Cristo Jesús y sean guardados, protegidos, defendidos y ayudados en todo por los santos ángeles de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria para el Señor. Bendito Dios. Muy bien, lo dejamos así.